Bueno, seguimos acá en este programa, 10 grados la temperatura en la ciudad y estábamos ya hablando con Nadia Soledad Arias, ella es la entrevistada, está aquí en el piso, es investigadora del Instituto de Biociencias de la Patagonia, CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y estuvo participando en el 9º Congreso de Olivo, un cultivo antiguo para un futuro sostenible, en la Universidad de California en Estados Unidos. La saludamos y después también vamos con Martín, que ya se ha sentado aquí en la mesa. Nadia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Bien, y Martín que pudo, Levicoy, que pudo atravesar esa barrera o, digamos, ese camino que hay desde la zona norte hacia el centro de Comodoro. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bien, gracias, contento de estar acá con amigos. Un placer de recibirte, ¿no? Gracias. Amigos de tantos años. Y también con mucha actividad, ¿no? Están laburando mucho, nos decías. Un año movido, sí. Mejor, Sí. O sea, bienvenido sea. Bienvenido, por supuesto, desde ya. Ajá, y más en lo tuyo, en lo que te apasiona, en lo que Exacto, te gusta, ¿no? sí, en el fotoperiodismo, fotografía, así que bien, laburando mucho, gracias a Dios. Y Luis, Ale, si me permiten, Sí. están mis hijos que cumple años, Luciano, Opa, el sí. más pequeño, está prendido a la tele ahora viendo el streaming. Ah, ¿no? bueno, ahora te ponemos que ahora. en un momento seguro ya vamos a estar Saludando, claro. Pero por supuesto lo quiero saludar, ya lo saludé, Sí. con Luciano, feliz cumpleaños, hijo. Pero sí es distinto si está en la tele o en YouTube. claro, pero bueno, me va a en escuchar streaming. por lo menos. Claro, y en streaming, wow, está en la tele, papi. Llegué a la tele. En la pantalla, llegaste a la tele. Ahí está, mira, ahí está la cámara. Si Ahí querés. está la cámara, salúdalo nomás. Ahí estamos. Bueno, en Nadia hablábamos antes de que llegaras en la apertura del programa. Yo digo, siempre que hablamos de olivos me acuerdo de la historia de Jesucristo, ¿no? Del Monte de los Olivos y todas esas cosas, y lo que ha significado, porque se habla de algo que tiene más de 2000 años, la producción de olivares o olivales en el planeta, ¿no? Y es algo que estamos mirando con muchísima atención ahora en la Patagonia, en nuestra zona sobre todo. Bueno, sí, en realidad el cultivo del olivo es milenario en distintos continentes y se cultiva desde hace años. Particularmente este congreso que vos mencionabas, que yo participé la semana pasada en California, en la Universidad en Davis, en California. Cada 4 años se hace un congreso internacional de olivos que nuclea a investigadores, productores de distintos países. En esta oportunidad había investigadores de Grecia, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina. Lamentablemente creo que por las cuestiones económicas era la única, pero llevé trabajos que hemos hecho interdisciplinariamente con investigadores de La Rioja, del Crilar. Ajá. Así que bueno, ahí nos juntamos todos y contamos los avances en las investigaciones. Y la realidad es que, bueno, pudimos mostrar todo lo que está pasando en la zona con respecto al crecimiento del cultivo del olivo en la región. Como vos mencionabas, hace varios años acá en Comodoro empezaron algunos productores a preguntarse si era posible el cultivo del olivo en la zona. Y ahí nosotros como grupo de investigación en CONICET empezamos a tratar de investigar sobre si las plantas principalmente resistían bajas temperaturas y sequía, que son nuestros 2 factores de estrés más importantes para la zona, además, obvio, del viento y otros factores. Empezamos a trabajar con una tesis doctoral, a partir de ahí surgieron los primeros datos, si es posible, es viable el cultivo. Obviamente que nosotros tenemos la limitante de la escasez de agua o la falta de agua en la región, por eso ahora hay otra alumna que está haciendo su doctorado con la posibilidad de riego con agua de reuso de plantaciones de olivo, y no solamente trabajamos en Comodoro, sino que en Puerto Madryn. En Comodoro es muy incipiente, ustedes saben que tenemos el periurbano de la ciudad con algunos productores que no solo cultivan olivos, vid o algunas otras especies frutales, con resultados muy promisorios, pero obviamente que la zona es una zona con una marcada impronta petrolera. Pero escuchaba al otro entrevistado que hablaba de la posibilidad de fomentar el turismo. En Puerto Madryn hay un productor, hay un campo que es hermoso, que si lo pueden ir a ver es soñado, se llama La Providencia. Ellos tienen olivos, ovejas y tienen también, alquilan la casa a turistas. Ajá. Puerto Madryn obviamente con las ballenas Sí, tiene sí, como sí, una sí, afluencia de turistas extranjeros.
Y acá podríamos hacer lo mismo con las ballenas que tenemos en Punta Marqués y algunas otras posibilidades que nos brindaría la ciudad. Claro. Pero en relación al cultivo, en Patagonia, no solo en Chubut, en otras provincias de Patagonia más al norte, todavía al sur yo tengo mis reparos para recomendarlo, pero bueno, hay algunos productores que se están arriesgando a cultivarlo en zonas más frías, pero en nuestra región es súper promisorio y es costero. Claro. Mediterráneo como el origen de la preguntita que yo te agrego y dejo a mis compañeros, ¿hay diferentes tipos de aceitunas, de olivos? Sí. O sea, el de nuestra región, ¿cuál sería el que más se adapta? Bueno, hay diferentes variedades cultivadas a nivel mundial. Hay variedades que son netamente aceiteras y otras que son doble propósito, que vos las podés hacer para conservas o para aceite. En nuestra zona se probaron o se están probando distintas variedades. De las que nosotros probamos, que no quiere decir que sean las únicas, hay muchas más. Arbequina y hojiblanca eran dos variedades que nos parecían o nos parecen muy promisorias para la región, pero también hay, por ejemplo, changlot real, frantoio y algunas variedades más que se están probando en los campos. Cuando hay algo nuevo, como es en el caso del desarrollo del cultivo del olivo, y no hay información, uno tiene que empezar a generar esa información de base para poder después brindar esas variedades que son óptimas para la región. Por ejemplo, floración más tardía para evitar heladas tardías, buena producción o calidad de aceite, buen desarrollo para climas más fríos. Y en eso, a nivel mundial, hay bancos de germoplasma de olivos que nosotros podríamos probar muchas otras variedades. Y en eso estamos trabajando, tratando de ver todas estas particularidades que podría tener el cultivo. Luego, obviamente, habrá que hacer un desarrollo económico y demás y ver las posibilidades, pero en cuanto a la viabilidad de la planta se desarrolla y podría perfectamente ser un cultivo viable con riego, obviamente, ¿no? No podemos evitar el riego eficiente, riego por goteo, pero debemos regar porque en nuestra zona no tenemos la cantidad de agua suficiente para ningún cultivo, no solo para este, ¿no? Nadia, antes de empezar, este bloque, hablábamos de que ya hay un productor que está desarrollando aceite de oliva, supongo que de manera haciendo pruebas y a pequeña escala, pero que la calidad era muy buena. ¿A qué consideras que esa calidad? ¿A esta variedad de olivos o a las condiciones del clima, de la tierra? Digamos, ¿qué es lo que le da esa alta calidad? Determina la calidad, en realidad las condiciones climáticas, obviamente la variedad también, pero hablamos de buena calidad cuando tenemos buenos valores de ácido oleico. El ácido oleico es un parámetro que se determina a estándares internacionales y, por ejemplo, arbequina, que es una de las variedades más cultivadas en Argentina, en nuestra zona genera más de un 70% podríamos mencionar de ácido oleico, que es un valor muy alto que incluso en el norte de nuestro país es difícil llegar a ese valor, porque en el norte de nuestro país el cultivo está en un clima continental, no mediterráneo como es originario. Claro. Aún así nosotros tenemos excelente calidad de aceite y de plantaciones en el norte de nuestro país, que es donde hay más plantaciones. Pero toda la zona costera, incluso sur de la provincia de Buenos Aires, que en algún momento tuvo desarrollo de la olivicultura, pero luego se dejó o se abandonó por distintas cuestiones, a veces políticas o de desarrollo de otro tipo de emprendimientos, toda la zona costera es muy promisoria. Y bueno, obviamente con el cambio climático y demás, y que vemos que la temperatura por ahí está cambiando, hay otras condiciones, tal vez eso ayuda. Si bien tenemos eventos extremos cada vez más marcados, lo sabemos en la ciudad, lluvias, bajas temperaturas, fuera de estación como primaverales, y eso para cualquier cultivo, incluso para otras regiones de nuestro país que tenemos trigo, soja, está siendo un problema. Pero bueno, yo creo que a nivel de nuevos cultivos o de nuevos desarrollos para la zona, bueno, el cultivo del olivo es muy promisorio, veremos qué pasa en los próximos años. Y este productor hace aceite. Él lo hace en forma precaria porque en Comodoro no hay una planta de aceite, a diferencia de Puerto Madryn, que sí hay plantas de aceite o productores con plantas de aceite propias. Y bueno, tenemos la idea y ojalá se pueda concretar, ya estamos trabajando de poder tener una planta de aceite comunitaria en Comodoro, en conjunto con la agencia Comodoro Conocimiento, que la verdad que articulamos muy bien los trabajos con ellos. Y bueno, obviamente ahora el dólar se fue para todos, claro, y el valor del precio, pero bueno, a futuro yo creo que eso se va a poder hacer, e incluso rescatar los olivos
de nuestra ciudad, de la Curva del Papa, que son tan icónicos para la ciudad, que el barrio los preserva Sí. y que podríamos tal vez hacer un aceite de la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de California, ellos tienen un Olive Center, se llama, ¿no? Todo un centro dedicado a la investigación del olivo, y tiene un predio donde hay árboles de distintas especies, entre ellos olivos, y tenían problemas porque nadie juntaba la aceituna. Entonces ellos juntan ese aceite y lo venden. Entonces hacen aceite de la universidad y con eso financian algún que otro Claro. tipo de proyecto. Ajá. Entonces digo, ¿por qué no podríamos hacer eso? Sí, ¿Por sí. qué no podríamos ¿Por qué tantas no cosas, podríamos no? con nuestros olivos del Papa y juntarlos con los alumnos, aprender a cosechar, aprender ciertas cuestiones vinculadas Ya con el hasta cuidado de el la nombre pusiste, ya tiene la marca, Olivo del Papa. tierra? Olivo del Papa, mira, ¿viste? ¿Viste? Ya tiene Tiene todo. una obra Bueno. especial ese. Sí, sí, ese no, aceite. obvio, ya Sí, está, ¿te imaginas? Ah, Ya- claro, del Papa, encima el Papa argentino. Claro, claro, llama, golazo, y de llama, la, Patagonia. llama la atención, ¿viste? Vos ponés así, aceite del Papa. Epa, Tenés y esto, razón. bueno, Santo aceite, tendría que ser. santo aceite, mirá vos. Y vos con decís el que que- la publicidad. Con Y todas con, las virtudes. y con inteligencia Ah, artificial listo, hacer ya una está. foto del Papa prensando. Listo, ya está, vendimos todo. Martín, querías preguntarle. Sí, yo me detengo por ahí en un concepto que dijiste acerca del cambio climático. ¿El cambio climático corre de alguna manera la latitud donde se puede plantar un poco? ¿Cómo afecta eso a la planta propiamente y a la tierra? Bueno, eso es a nivel mundial. El cambio climático es un hecho, ya obviamente. El aumento de la concentración de dióxido de carbono trae como consecuencia un aumento de la temperatura a nivel global, y se ha visto que hay cultivos que se están expandiendo a latitudes mayores. La idea es que necesitamos generar alimentos, no solo en cuestiones, en este caso de olivos, sino en otros cultivos, y como hay zonas donde la temperatura es muy alta y la falta de agua es muy importante, se está viendo que hay una expansión de cultivos hacia latitudes mayores donde tal vez antes era impensado, tal vez cultivar cualquier tipo de especies, no solo frutales. Con la vid pasa algo parecido, ¿no? Con la vid en Argentina pasa lo mismo. Bueno, tenemos en Sarmiento producción de vid, que hace años era impensado, o Claro. en zonas por ahí en cordillera, Sí, más zonas al sur, inclusive en Santa australes, Cruz también están desarrollando viñedos. en sí. Santa Cruz también. Hay como un boom del vino. No sé si es porque quieren consumir vino, no, pero la planta se adapta muy bien también. Y bueno, es la idea de pensar. Yo creo que todo lo que ustedes estaban hablando anteriormente es pensar nuestra ciudad también de otra manera. O sea, tenemos obviamente petróleo, extracción y actividades extractivistas. También la ovina es una actividad de ella vinculada con el extractivismo, pero tenemos que hacerlo responsablemente y pensar que también puede haber otras alternativas en una escala diferente. Obviamente que no vamos a tener 1.500 hectáreas de olivo, pero podemos pensar en desarrollos patagónicos con impronta de Patagonia que nos genere un diferencial incluso Claro. Sí. en cantidad y en calidad. Aunque parezca muy loco, Comodoro tiene la cantidad de agua necesaria para desarrollar cualquier tipo de emprendimiento. Solamente hay que encontrarle la vuelta al uso de la cantidad de agua que nosotros descargamos en el mar. Había un viejo proyecto, no me voy a acordar ahora del nombre de la persona, un ingeniero era, que decía que había que hacer una recolección del agua que tiramos acá en el mar a través de un acueducto y llevarla hacia la zona de los Cañadones, bien al oeste de la ciudad, que son ideales para desarrollar plantaciones, ¿no? Y hacer la planta de tratamiento, todo, y tendríamos el agua necesaria. Pero nunca Sí. se avanzó, se piensa más en procesar el agua y descargarla en el mar sin otro tipo de contaminación que reusarla, ¿no? Pero bueno, ahora todos están viendo lo que se hace en Israel, así que puede ser que tomen el ejemplo y traten de aprovechar al máximo el agua y empezar a crear esos vergeles o esos lugares que son ideales. Los cañadones, bueno, me imagino que debes conocer. Históricamente, cuando estaban las bases de yacimientos petrolíferos fiscales donde se instalaban Cañadón Perdido, que sé, todos esos lugares, la gente que eran mayoritariamente del norte de nuestro país plantaban árboles, y hoy vas y te encontrás con unos árboles que tienen décadas en ese lugar. O sea, en nuestra zona prende todo. Lo que pasa es que hay que tener la dedicación, ¿no? No, y en cuanto al agua de reuso, Sí. particularmente Madryn tiene una planta de tratamiento. Y es una de las pocas experiencias que hacen uso de esa agua, porque hay otros municipios que Sí, tienen, como o sea, Radatili, sí.
tratan el agua, pero luego la vierten o al mar o a algún cuerpo de agua, Sí. río, lago o algún otro lugar. En Puerto Madryn bombean el agua al área ecológica, al Parque Ecológico del Doradillo, donde ahí hay producciones. En una zona que no tiene agua y ahí hay olivos, Claro. hay vida, hay Claro. lavanda, alcaparra y riegan únicamente con Es esa agua de reuso. Es agua de reuso de la planta de tratamiento. Nosotros ni siquiera tenemos plantas de tratamiento que generen esos volúmenes. Claro. Pero yo creo que es el futuro, o sea, tenemos que pensar que nos vamos a quedar sin agua y que necesitamos pensar en fuentes alternativas. Sí, Y sí, para sí. la zona no hay otra. Lo que pasa que, bueno, hay que tomar la decisión, asumo yo política y como los ciudadanos, de exigir que el agua no esté vertida Sí, porque al mar como no- está ahora sin ningún tipo de tratamiento. No sé qué cantidad será, pero debe ser un volumen, un caudal enorme de agua que se tira al mar. De reuso sí, Sí, o sea, imagino. no lo sé Por la- puntualmente en Sí. No, por eso. número exacto, Pero pero, nos imagínate imaginamos. la cantidad de agua, ¿no? Que podríamos aprovechar. Son casi 80.000 metros cúbicos por día. Por Porque día. que el acueducto trae 117, 120.000 metros cúbicos que se utilizan acá en Comodoro, Ragatili, y en Comodoro lo que descargan al mar son casi 80.000. Es Bueno, Con más razón. Por eso, tenemos alternativas. Ujú, Yo sí, creo sí. que tenemos que pensar, ser creativos, que creo que creatividad e innovación nos sobra en la ciudad y bueno, encontrar los canales de articular investigación, ciencia, privados y municipio para, bueno, desarrollar Y- buenos proyectos. Me quedé con esto que decías Sí, ¿no? de los olivos que ya están en la curva del Papa. Volviendo a ese tema, en cuanto a volumen también digamos para producción, porque se podría hacer con esos, digo yo que ya tienen sus años, que ya son plantas maduras, me imagino, como para hacer una prueba piloto no hay que esperar a que plantar, que crezcan y después hacerlo. Pero ¿qué volumen es considerable? El No sé, kilo ¿tenés idea de al fruta, respecto? por ejemplo, te puede llegar a dar entre 10 y 15 kilos una planta adulta de fruta, de fruta Ajá, sí, sí, de de aceituna. aceitunas. Sí. De ahí vos podés sacar aceite y más o menos, puede ser más, pero 10 kilos, 1 litro de aceite, más o menos esa es la proporción como general, pero podés llegar a sacar más aceite. O sea que de esa zona podríamos sacar porque hay debe haber más de 300 plantas. Ah, pensé que eran Están alrededor de en 100. la Un bosque, ladera sí, y un en la parte la parte más plana. O sea que podría ser Sí, sí. potencialidad. Lo que pasa es que tendríamos que tener la posibilidad de tener al menos alguna planta chiquita para producir aceite. Hay plantas de distintos volúmenes Claro. para producir aceite. ¿Y qué bueno, costo aproximado tiene una planta? Una máquina de aceite, no. Y bueno, depende, ¿no? En principio de Son año todas era una importadas, cosa. no hay nacionales. Sí, lo que pasa que, bueno, si uno lo compra con una institución, tenés que hacer algo que sea nuevo, ¿no? Claro. Pero si, tal vez capaz que hay otras opciones más baratas, pero estábamos hablando de, no sé, tal vez no es tanto, ¿no? Para mí Sí. sí es mucho, pero qué sé yo, más de 5 o 6 millones. ¿De Tampoco, pesos? sí, tampoco es tanto, No. pero bueno, para una institución, como sabrán, la ciencia Claro. está compleja, Ujú. genera como esa cuestión, pero yo creo que se va a poder articular algo, porque la realidad es que la única forma que tenemos de poder acceder a eso es con proyectos de investigación. Tal Y cual. se habían presentado, pero quedó ahí, pero está la idea, o sea que yo creo que se va a ir materializando, tal vez esto visibiliza un poco más y tenemos Claro. más, No, es más una ayuda. alternativa económica. o capaz más, clara. no sé, yo capaz me quedé con Sí, 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 sí. pensar que esto de los dólares ya me excede. Claro, venís de allá justo de un Encima congreso. vengo de allá, no, Todos era- hablan en dólares Y allá. en ¿no? Argentina me juntaba, viste, un sanguchito, me lo llevaba. Digo yo, no podemos. Pero bueno, Del coffee. así, el coffee break claro. era coffee, cena, todo. Pero bueno, lo bueno es que la calidad de lo que generamos en Comodoro, puntualmente en ciencia, no hay nada que envidiarle a ningún otro país. Sí, te iba a preguntar eso del Congreso. ¿Cómo llegas a ese Congreso? ¿Por medios propios? ¿A través de un proyecto? ¿A través de no sé, algún acompañamiento del Estado? Y bueno, ¿Cómo fue? tengo algunos proyectos que uno aplica por ser investigadora de CONICET y puntualmente los pasajes lo pude acceder a través de un proyecto que tenía propio en la universidad y el resto pidiendo ayudas para que, no, en el Congreso, para alguna ayuda para la inscripción, porque salía $1.000. Claro. La inscripción La al inscripción. Congreso, pero bueno, pagué 150, así que eso estuvo bueno. Bien. Porque en realidad, obviamente que todos saben la situación de Argentina y después, bueno, uno
trata de acceder a esos congresos porque para nosotros es la forma que tenés de generar contactos, de visibilizar, de que tus papers y tus trabajos los lean otros investigadores y no solo quede en la región. Y después lo que a nosotros nos gusta es que vuelva todo esto. Trabajamos con la provincia, hicimos una guía de iniciación olivícola para la provincia del Chubut, en conjunto con provincia y con el municipio. Eso está disponible para los productores y bueno, tratamos de que las investigaciones, además de que nos gusta hacer ciencia y de que me gusta entender por qué la planta está ahí y qué hace, vuelva toda esa información. Y la única manera de hacerlo es contactarte con el mundo, o sea, no hay otra forma. Nos cuesta, pero creo que, y lo hablo siempre con los estudiantes, hay que hacerlo. A veces, y muchas veces ponemos nosotros, Claro. de tus fondos propios. Pero bueno, la satisfacción que te da hacer lo que te gusta y vincularte, y hay italianos que quieren venir a la zona, y españoles, y bueno, uruguayos que son nuestros hermanos, que también trabajamos en conjunto, o sea que Sí. siempre es positivo. ¿Y cuál es el mejor aceite? ¿En calidad? Sí, del mundo. Bueno, del mundo, y los italianos tienen muy buen aceite. Italia y España son los productores principales de aceite. Entonces, obviamente que ellos tienen muy buena calidad de aceite, pero después, por ejemplo, toda la zona de Israel también produce aceite, Grecia, los griegos producen también muy buena calidad de aceite, y bueno, nosotros argentinos también, en menores volúmenes, pero la calidad es muy buena también. Y ellos buscan calidad. Tenés dos tipos: el que puede vender a granel, que son productores enormes que te venden aceite a granel, o hay tipo como si fueran vinos, Claro. como muy gourmet, donde hay paladares, se hacen cata de aceite de oliva. Participé de una cata ahora en California, como el vino, pero con aceite. No sé si lo vieron alguna vez. No. Tienen todos los vasitos, lo mismo, vos no ves, digamos, el color del aceite y lo tenés que degustar, tragar, y hay toda una forma particular de hacerlo, porque hay que primero olerlo, ver qué olores tiene y después lo tragás, y ahí hay paneles de cata de aceite para evaluar la calidad del aceite, no solo química, sino sensorial, que tenga esa particularidad que le guste al consumidor. Entonces hay catas, o zonas medias gourmet, y hay gente que paga un buen diferencial por un aceite de calidad, además de las propiedades que tiene el aceite para la salud, porque se considera no solamente que te genera un valor calórico, sino que es un alimento nutracéutico que genera beneficios para la salud. Por los ácidos y por el omega 3. Por el ácido oleico, y tiene polifenoles también. que son compuestos antioxidantes que ayudan, preservar. entre otras cosas, a disminuir la tensión arterial, disminuye el envejecimiento, Claro, la oxidación celular. por eso hay cremas, jabones. Bueno, eso podríamos hacer acá. Jabones, algún productor, y que los venda, por ejemplo, al Austral, a Lucaña, que vos tengas algún producto local. Claro, tal cual. Con las hojas, a mí se me ocurren un montón de ideas, pero Claro. Claro, se usa toda la planta también, no solo las sí, se usa aceitunas. todo, que son los subproductos. Se podría usar, por ejemplo, las hojas también. Yo he estado, el congreso anterior fue en Croacia, en Split, hermoso también, y ahí hay olivos milenarios de más de 4.000 años, y ellos, justo esos productores, vendían las hojas cortaditas y vos haces té. Bueno, el productor de kilómetro 17, él consume té de sus plantas de hoja de olivo y está perfecto, así que creo que puede ser una buena idea empezar a tomar té. Buenísimo. Y él hace té, una infusión. Claro. Sí, en la agencia hicimos té. La chica que está en la planta de elaboración de dulces le puso miel de la zona y quedó riquísimo, porque si no es amargo, es un Claro. tecito Las propiedades amarguito. son las mismas. Eso te iba a preguntar. Sí, son las mismas. En las hojas las propiedades son las mismas, e incluso podrían ser diferentes. Todavía nosotros no lo analizamos para la zona, pero yo creo que por las bajas temperaturas nosotros podemos tener mayor cantidad de polifenoles, hay un compuesto único en el olivo que es la oleorupeína, que también es un polifenol, que capaz que en nuestra zona incluso tiene un valor más elevado, pero aún no lo hemos medido, pero es uno de los proyectos que también está en marcha para poder analizar también las particularidades de las hojas. Y otra compañera le da de comer a bacterias hojas de olivo, que muchas veces son restos de poda. Entonces vos tenés una producción de resto de poda, que a veces es un desecho, y se hizo un desarrollo biotecnológico donde hay bacterias que producen
aceite y como fuente de carbono tienen el agregado de hojas de olivo. Así que esa es otra compañera. Todo eso de acá se hace en Comodoro. Todo acá, en Comodoro. Sí, todo lo hacemos acá. Muchas veces no se sabe, pero bueno, hacer investigación en Argentina no es fácil, pero tenemos investigadores muy formados. Nos cuesta hacemos una carrera de grado, un posgrado, un doctorado, un posgrado y entramos a carrera de CONICET, que es difícil y no es como se dice, pero bueno, obviamente que el que está adentro sabe cómo es, y acá en Comodoro hacemos eso, se trabaja con bacterias, y eso es en el grupo nuestro de CONICET, pero en la universidad también hay un montón de desarrollo. Bueno, a veces no se sabe. Y con respecto a la incorporación como producto alimenticio, porque uno dice, bueno, por ahí la inversión se puede conseguir, hay emprendedores que tienen posibilidades o que pueden acceder al financiamiento, pero después hacer el proceso del producto y después, digamos, regularlo para que se pueda vender como cualquier otro producto, ¿es complejo o es algo que relativamente accesible? No es complejo, se puede comercializar y vender, tenés que cumplir ciertas normas como cualquier producto alimenticio. Entre ellos la planta, o sea, para elaborar el aceite tiene que cumplir normas de calidad porque es un producto que después vas a consumir, pero no tiene mayor dificultad que cualquier un dulce o algo por el estilo. Claro, algo así que tenés que tener el control. Lo podés hacer en forma, por ejemplo, en la feria de productores o de artesanos, podrías comercializar tu aceite con algunas cuestiones o cuidados, y después algo más industrial, teniendo una planta que hay certificaciones. Uno registro de establecimiento, registro de producto. Sí, registrarlo y después no hay mayores complicaciones. Si uno quiere hacer por ahí orgánico, tiene un poco más de complicaciones. En el caso del tema de agua de reuso, uno está legislado, entonces si uno riega con agua de reuso, hay que testearla. No tiene, claro, tenés que tener otros controles, pero teniendo los controles, y yo creo que podemos avanzar en eso, después se puede comercializar, no hay problema con eso. Es como cualquier otro producto. Bueno, ojalá se pueda avanzar sobre esto. Me sorprendió lo de la cantidad de plantas en la curva del Papo, porque pasó... O sea, terminamos y vamos. Para allá. No, lo que pasa es que vos lo ves desde la ruta, pero si entrás al barrio ahí de la universidad, es enorme, es un lugar pero tremendo. Por eso, yo nunca me puse a contarlas, pero no sé, calculaba 100 plantas, pero no, hay 300, decís vos, hay por lo menos. Capaz que hay más, pero sí, hay varias. Y después en Parque Saavedra hay muchas más. Hay 2 periodos de plantación en Parque Saavedra, y cuando empezamos con el olivo, por ejemplo en Quinta Rossi, que obviamente ahora en su momento era de los hermanos Rossi, italianos, ellos tenían 200 olivos. Hay registros de aceituna y aceite de la década del 50 que ellos producían y comercializaban. Quedó algún olivo en pie en esa zona, y donde está, ¿vieron la planta de cereza en Petroquímica? Sí. Bueno, uno va ahí y no parece Comodoro. ¿Fueron alguna vez? Es la que está atrás de los cerros, yendo por la ruta 3. Yendo para, no, esa es la de Cristóbal López. Yendo para, ¿qué sería? Para Rocas Coloradas. Por la ruta 1. Sí. Ahí atrás al fondo de la plantación de cerezos hay unos olivos también que quedaron en pie muy grandes. Y bueno, otra idea es rescatar material de esa zona para ver si tiene particularidades que sea. Claro, es lo que decía yo de los cañadones. En esos lugares es una zona de cañadones. Es una zona de cañadones. Ahí estaba, un amigo mío que tenía una verdulería que cerró hace poco, el Portu. Tenía allí una chacra y sacaban todos los productos que vendían en el negocio hasta que un incendio se destruyó todo, un incendio de campos. Y tenían una producción realmente interesante en ese lugar, porque hay como un microclima, porque están bien abajo, donde se hace una especie de llanura, y cubiertos por los cerros, rodeados por los cerros, están protegidos del viento, todo, y tenían agua subterránea. Claro, agua de pozo, que hay muchos acuíferos. Sí. Eso, bueno, es algo todavía que tenemos que avanzar más en la potencialidad del uso de acuíferos en la zona, pero bueno, esa zona es increíble. Entonces, había olivos antes. Eso fue también como cuando empezamos a ver, yo la verdad me sorprendí, no sabía. Cuando empecé a trabajar con olivos, ni siquiera había visto yo un olivo, solo para el Domingo de Ramos, así que ahí fue como empezamos a trabajar. Y así que bueno, esa es por ahí todo lo que está pasando con el olivo. Trabajamos con otros cultivos también, con la idea esta de que siempre lo que se haga vuelque y buscando alternativas para una ciudad tan linda como la nuestra. Mis abuelos paternos tenían la Gamela, en ese entonces en Caleta Olivares, que está allí al lado de lo que hoy es Caleta Córdoba, pasaba la ruta 1, y yo siempre recuerdo la sopa de verduras que hacía él, porque tenía una quinta enorme. Y por eso digo,
en Comodoro sale lo que plantes, o sea, tenés que cuidarlo, ponerle un poco de agua, pero tenés todo. Y recuerdo precisamente eso, en un lugar donde siempre te dije, no, pero esto es árido, greda, acá no sale nada, qué sé yo. Y realmente, en base a los estudios que están haciendo ahora, somos zona productiva. O sea, pensar en un viñedo en kilómetro 17, por ejemplo, o en el cordón forestal, que fue esa idea que tuvo fina y brillante, y que es algo maravilloso que tenemos en Comodoro. O sea, nos faltó decisión para avanzar con estas cuestiones, ¿no? Sí. Creo, me Sí, parece. bueno, hay otras industrias que obviamente generan Y mucho tapó más todo ingresos. la producción petrolera, o sea, estábamos destinados a ser productores hidrocarburíferos y no veíamos Bueno, precisamente de lo que nos esas daba. son discusiones. A veces se ve como oportunidad esas cosas y eso que parece una oportunidad, bueno, lo que hace es eclipsar otra serie de oportunidades Claro, que puede sí, haber. sí, sí. Yo lo vi hace poco en una clase al revés, digamos. Nosotros vemos a Israel, que mencionaste vos, Claro. y ellos decían que Israel, que es un lugar totalmente seco, desértico, pero que fue una oportunidad, que a ellos les dio la posibilidad de investigar y de generar un montón de tecnologías para poder cultivar, plantar, vivir y todo en ese lugar. Y aprender a eso, me mencionaba este docente que les daban, no me acuerdo si 10 o 20 litros por día, con el cual se tenían que comer, bañarse, etcétera, y les daban un folleto explicando cómo usar ese agua y para que les rinda para todo eso. Bueno, si se puede hacer en Israel con esas condiciones, acá también. Ahora nosotros tenemos tuvimos la oportunidad de tener acceso a los hidrocarburos, pero genera eso otro que es no valorar o no darle importancia a ese otro tipo de industrias que podría haber habido o haber crecido. Porque siempre fue una ciudad que Sí. fue considerada de paso, Sí, ¿no? sí. Hasta que todos O vivimos nos en hicieron Canadá. creer eso, Que- esto de sí. que Patagonia no se produce nada. Todo eso se va metiendo. La palabra no es inocente, creo yo, Tal cual. a pesar de que soy bióloga, pero creo que la palabra no es inocente y va calando hondo en esto de es improductivo, no se puede hacer nada, tal vez con alguna intención, Sí, sí, ¿no? totalmente. Pero Sí. creo que sí podemos pensar en que puede ser distinto, o al menos yo lo creo así, y tal vez varios creyéndolo Sí. así, pasa algo diferente. Una última pregunta, se nos fue el tiempo, pero hay una YouTube vidente, no sé si es así, pero queda muy feo, pero es una persona que está mirando en YouTube y pregunta cómo es el proceso para ablandar las aceitunas, porque dice que las vio y el árbol son realmente duras y Claro, si no las podés comer. Si Directamente alguna vez no. alguno intentó comerse una aceituna, No, dice, "No, hasta yo que hice yo eso, yo hice eso con mi pareja. No fue muy agradable. Dejá los dientes ahí. Un poco más también. Sí. No, porque es como muy amarga, entonces tiene que tener un proceso de curado que se le llama. Sí. Hay distintas formas, hay algunas caseras que las puede buscar por internet, que es con sal tipo salmueras y las tenés que ir recambiando. Y las más industriales hacen con soda cáustica, pero bueno, por ahí eso ya es más difícil manipularlo en Y el hogar. peligroso, Hay claro. gente que lo hace igual así, Ajá. pero de la forma más casera es hacerla con tipo salmuera. Y las Perfecto. que a mí más me gustan particularmente, no me gustan mucho las aceitunas verdes, pero sí las negras, Ajá. cuando ya maduran, es la misma aceituna, Claro. verde o negra, Sí. nada más que la negra ya está más más madura. madura, de un proceso de maduración más avanzado, entonces se pueden hacer aceitunas griegas claro, que ya como Son que uno secas las y puede, con- claro, así. y es más fácil porque ya ahí está como más madura y no está tan dura la piel de la aceituna. Claro. Lo puede buscar en internet, pero Sí, es con salmuera. puede buscar digamos. en YouTube, Sí, está, en después de terminar de ver el sí. programa y de suscribirse al canal puede Hay hacerlo. de todo para, sí. Hoy les pasamos en la agencia Comodoro Conocimiento, si ella escribe, se les pasa a la gente que escribe, Buenísimo. está hecho una listita con los distintos procesos Procesos. que uno puede hacer de forma casera, ¿no? En Excelente. nuestra Ah, casa. claro. Bueno, maravilloso. Tenía una pregunta más, pero no, No, se me fue. yo Se sí, me fue, bueno, no, yo, se me fue. yo hago una más que también me acuerdo recién era la última, pero hago una más. Las que yo vi, las aceitunas de acá son muy chiquititas y tienen Sí. poca carne, no sé cómo se dice, poca pulpa. Poca pulpa. Eso es por la variedad, igual sirven, igual son buenas Sí. para hacer aceite. Sirve las variedades, por ejemplo, arbequina es una variedad de aceituna que es chica, es chiquita, esa es aceitera. Ah, bien. Entonces da buena calidad de contenido de aceite. Y no es tan rica para comer, no es tan... La podés hacer igual, pero Pero, las que usan para conservas son, son las las más grandotas, vistosas, obviamente que uno igual consume con los ojos, entonces bueno, Claro. viste, vos ves una chiquitita así, Sí. una más grande, pero el tamaño depende de la variedad y generalmente las aceiteras generalmente son más chiquitas. claro. Pero igual se pueden consumir, uno las puede consumir. Lo bueno es que lo que consumamos acá en la zona, por Es más bueno. que lo tengas en tu patio, va a ser de buena calidad. Buenísimo. Entonces tal vez no es tan vistosa como una aceituna del norte,
pero créanme que tiene muy buena calidad de lo que están consumiendo. Nutricional, claro. Bueno, como mensaje para aquellos que nos escuchan y que tienen poder de decisión, necesitamos una planta aceitera en Comodoro Rivadavia. Son solamente 4 millones de pesos. 4 millones. O sí, como Ponele mucho. 5, O pero bueno. 5. Para los presupuestos que se manejan, 5 millones de pesos para avanzar en algo que es tan útil y necesario y avanzar en la producción a futuro de algo como el aceite de oliva, que obviamente a nivel mundial es muy consumido y recomendado principalmente por los nutricionistas, que dejemos precisamente de comer otro tipo de aceite, consumir. Así que va, 5 millones de pesos. ¿Qué son 5 millones de pesos? Bueno, Nadia, te agradecemos mucho los minutos, ha sido realmente muy interesante todo lo que nos has Muchas contado, gracias y bueno, un gusto estar con ustedes. No, también para nosotros y siempre siempre que traemos gente que trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, siempre digo, tantas cosas que hacen, que llevan adelante y que no tienen difusión, y es tan importante salir de la universidad hacia la ciudad, hacia la gente. Estas cuestiones las tendríamos resueltas. Sí, bueno. Este espacio igual dice un poco para eso. Igual. Claro, sí, Para para poner en conocimiento. Mucha gente se debe estar sorprendiendo precisamente de las cosas que nos estaba contando Nadia, en este caso de las aceitunas. Te agradecemos mucho, ha sido muy amable. Ahí pasaba Nadia Soledad Arias, bióloga, investigadora del Instituto de Biociencias de la Patagonia, CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más invitados.